Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Como lo hacemos todos los días martes, estamos en vivo. La verdad que junto a Carolina Bechain decíamos qué difícil es echarle luz a veces a mucha noticia y sobre todo en lo económico porque no se ve nada en el horizonte. Todos son, en definitiva, ciertos eslogans que sabemos que son de muy poco cumplimiento. Hablar precios justos o precios cuidados termina siendo un eslogan en una economía donde a esta altura el 83% de inflación va llevándose puesto, podríamos decir, el salario de los argentinos. Con lo cual, no queríamos hoy traer un economista para que diga lo que todos sabemos, que si no hay un plan, un programa y un proyecto, es muy difícil generar confianza, menos para que pueda haber inversión, para que pueda haber trabajo, en definitiva, para que pueda haber un estado de desarrollo. Lo que sí nos preocupa es que en ese caos económico que vive la Argentina, y que arrastra mucho tiempo, pero donde el 50% de pobreza no puede ser solamente un número. Cuando uno le pone cara a esa pobreza, hablamos de grandes pecados sociales. Me refiero, entre otras cosas, porque está en todos los medios nacionales, a que cobren los muertos, los planes sociales, que cobren planes sociales quien son compradores de dólares o que en definitiva tengan en algunos casos más de 2 propiedades. Eso habla de un desquicio en la política, habla de que hay o existía un orden social que estaba sustentado o fundado en determinados valores y se ha querido cambiar por otro diríamos desorden. Y ese desorden, por eso no es solamente económico, también es moral, es profundamente ético. Tiene que ver, sí, con aquellos que tendrían la responsabilidad de salvaguardar esos principios de la civilización, que tiene que ver con resguardar los principios que están en la Constitución Nacional. Parece ser que les importa muy poco. Pero lo lamentable es que en un momento donde tendríamos que pensar en un gobierno, y recordemos que la palabra gobierno viene de gobernar, conducir la nave, hacia dónde, hay más bien un proceso de búsqueda del poder. Y por eso oficialismo y oposición, en términos generales, se meten en torno del proceso. Y hay muy poco de oferta para decir, bueno, encontramos nuevos liderazgos que sean capaces de ponerse la patria al hombro y decir, no quiero que 8 de cada 10 jóvenes se quieran ir de la Argentina a buscar un resultado más promisorio en otros lados. No quiero que haya la inseguridad que tengo, no solo desde el punto de vista jurídico, hay lugares donde no se puede transitar, producto de todo un desquicio. Por eso se nos hacía difícil, ¿no? Decir, ¿cómo le echamos luz cuando hay pocos que se animen, ¿no?, a tomar el toro por las astas? Pero hubo un tema esta semana en Salta. Voy al plano de lo local. Una iniciativa legislativa, intento de generar una ley de memoria, como las tantas que usted escuchó en todos estos años, y a juicio de muchos, algo que no tiene que ver con lo que hoy reclama la sociedad. En ese sentido, la presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Salta, la doctora Laura Cartucha, recogió el guante. Y en ese sentido dijo, no puedo agarrar y decir no, porque tengo el consenso de 4 o 5 diputados, sacar una ley que en definitiva va a generar más grieta o va a poner de nuevo sobre la mesa temas que ya son remanidos en la historia argentina. Y la verdad que en ese sentido me pareció muy propicio, muy interesante que uno pudiera opinar respecto de una ley, insisto, que nos parece hasta extemporánea porque parcializa esa memoria, esa verdad y esa justicia que fue sesgada y que hoy a esta altura, digo de los años, estamos en el año 2022, hay mucha documentación que uno podría poner arriba de la mesa para decir, señores, la memoria tiene que ser completa. La memoria tiene que abarcar, digamos, no solo las víctimas del terrorismo de Estado, sino las víctimas del terrorismo en la Argentina. En esa discusión
están hoy muchos legisladores en la Cámara de Diputados. Vamos a preguntarle en el primer bloque a Laura Cartucha cómo lleva adelante esta discusión. Por otro lado, vamos a tener una conversación con José D'Angelo, lo vamos a hacer a través del Zoom. José D'Angelo viene ya con muchos libros, con mucha documentación, donde muestra cómo se ha tergiversado la historia. Y en este programa inclusive hemos mostrado el video de la película El Pacto, o Será Venganza, donde se desmonta todo el plexo normativo penal de nuestra Argentina en procura de un beneficio hacia un sector de la política, como lo hizo el kirchnerismo durante tantos años. Con lo cual va a ser importante que escuches la palabra de alguien que estuvo detrás de los archivos, que tiene todo documentado y que ha publicado ya varios libros con respecto a este tema. Y para el final, espero que llegue la frutilla de, ¿cómo se dice?, de la torta, porque vamos a hablar de política con Miguel Nani. Vamos a preguntarle a Miguel, cómo está viviendo este proceso en función de un año electoral donde la Unión Cívica Radical, con 3 gobernadores, con muchos intendentes, tiene ganas de animarse. Muchas veces decía, saltamos, nos quedamos adentro de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a hablar de ello y mucho más con un dirigente que hoy es diputado nacional y seguramente nos va a contar qué se está haciendo en la UCR. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxiking, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxiking, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Bueno, y continuamos con más Alta Política y ahora sí saludamos a la doctora Laura Cartucha. Laura, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Andrés, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Día de sesión, entre otras cosas. Día de sesión, sí, exactamente. Pero yo agradezco a los diputados que realmente, se hacen un huequito para hablar de política. Un poco lo anunciaba, te ha tocado un tema muy complejo que siempre fue muy caro al sentimiento de los argentinos, porque no nos podemos olvidar de lo que ha sido, digamos, ¿no? El hecho de que haya habido desaparecidos en Argentina, gente, que hoy sigue tratando de buscar, inclusive a través de lo que fueron los hijos, los nietos, ¿no?, de las abuelas, ¿no? Y hay todo un tema muy sensible respecto de esto, y hubo una iniciativa legislativa por parte del diputado David Leiva. Hubo una iniciativa legislativa que se puso en acta de labor la semana pasada. Vos sabés bien, pero le explicamos a la gente, para que las comisiones funcionen tiene que haber quórum. Las comisiones están integradas por 9 miembros y para que haya quórum tiene que haber 5. Bueno, justamente ese día que nos reuníamos, que es los lunes a las 17 horas, y este proyecto estaba puesto en acta de labor, no hubo quórum para dictaminar ni ese proyecto ni ningún otro. O sea que bajo ningún punto de vista sucedió esto que se dijo, que había mala voluntad, que no lo queríamos sacar. No, realmente no fue así, no había quórum. Habíamos recibido un grupo de derechos humanos, de hijas, de abuelas, dentro de los cuales está la señora Leonard, Elia Fernández, y también desde el CES se nos había enviado una nota solicitando reunión, por lo cual la comisión también decidió... el Centro de Estudios Salta. Que es el Centro de Estudios Salta, exactamente. Por lo cual, digamos, la comisión también decidió recibirlo, porque para eso está la comisión y estamos los diputados, para escuchar absolutamente todas las voces y todas las opiniones en búsqueda del consenso. Pero pasó algo muy extraño. Mirá, es un proyecto de ley muy amplio, de 37 artículos, el proyecto que presenta Leiva. En realidad lo hace mediante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, en la cual estaban involucrados diputados, senadores que lo acompañaron en la firma, y él cuestionaba
la presidencia de Derechos Humanos, presidenta que nunca fue invitada, por ejemplo, al lanzamiento del proyecto, por lo cual no sabía de qué se trataba. Pero un proyecto muy, muy extenso de 37 artículos en los cuales ellos buscan fundamentalmente crear un archivo que ya está creado por resolución, el tema de dar clases en los colegios con respecto a lo que sucedió en la época de la dictadura militar, tener también un ente autárquico con un abultado presupuesto, o sea, cosas que en realidad está el proyecto extremadamente direccionado, faltaba poner los nombres y los apellidos. Eso era lo que pasaba. Obviamente hay que estudiarlo. Esto es un tema que es muy importante para la sociedad. Es una época muy oscura que hemos pasado como país, que no podemos sacar un proyecto a tontas y locas, claro, porque el diputado quiere o se le ocurre, o él piensa que la comisión actúe en automático. Y también hay otra cuestión que hay que resaltar. Muchos creen que porque lo ponen como coautor o autor también al presidente de la Cámara de Diputados, el proyecto sale por un tubo y el resto de los diputados no podemos opinar. No fue así. Pero en consonancia con esto, el día de que nos reuníamos en la comisión, el diputado Leiva me había llamado por teléfono, lo había invitado, le dije que fuera a la comisión que defendiera su proyecto y me manda él por WhatsApp un proyecto de 20 artículos. O sea, de 37 estaban en 20 artículos ya, o sea que ni siquiera ellos estaban de acuerdo con el proyecto que presentaban. Después, bueno, vino toda esta lluvia, estas críticas, estas cataratas de opiniones falsas, totalmente, opiniones falsas. Y bueno, eso fue en sí lo que sucedió con esto. No hay una demanda social diciendo necesitamos hacer un ente autárquico, una comisión de la memoria para recordar, digamos, lo que fue el producto del terrorismo de Estado. Muchos, porque cuando yo vi al Centro de Estudios Salta, que se presentó también, entre otros, decíamos, pero hoy se puede demostrar que la memoria está incompleta. Si nos retrotraemos a la época de la CONADEP, cuando Sábato firmó el prefacio de ese informe, decía que supuestamente había que estudiar todo lo que había pasado, como dice el Estatuto de Roma, del cual la Argentina suscribe ese estatuto, habla de que se habla de que el terrorismo es entendido no solamente desde el Estado, sino también cuando hay organizaciones subversivas que están reconocidas y que causan estos estragos en la sociedad civil, que de alguna manera es lo que se ha demostrado estos años que ha pasado en la Argentina. Entonces, ¿por qué, digamos, hay que aceptar que un sector de una izquierda radicalizada sean los dueños de la bandera de los derechos humanos, cuando los derechos humanos creo que pertenece al conjunto de la sociedad? Exactamente, y creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Estos sectores radicalizados y en todo sentido. Entonces, están radicalizados en esta postura y esta otra no sirve. No es así, miran, yo creo que esto tiene que ser un proyecto que sea inclusivo, es un proyecto que sea absolutamente para todos. Hoy el consenso no está dado en la sociedad. Y para todos hablamos de víctimas del terrorismo de Estado y víctimas del terrorismo en general. Exactamente. Es decir, víctimas de aquellos que fueron presos y muertos por los militares y los que fueron muertos y muchas veces presos en cárceles del pueblo por organizaciones terroristas como puede haber sido Montoneros. Por eso yo cuando vi esto enseguida busqué material para compartirlo en la comisión, ¿no? Sí, tiene que ser un proyecto que sea inclusivo. Hoy la verdad que no está dado el consenso, pero a raíz de esto empezaron a aparecer muchas figuras, por supuesto de ambos lados, con adhesiones de un lado, con rechazos del otro lado, y planteando esta necesidad, ¿no?, de que ambos sean reconocidos, de que se cuente lo que fue la verdadera historia. A mí me crucificaron por una frase que yo puse en mis redes sociales, en la cual dije textualmente, y por supuesto que estos grupos radicalizados la han descontextualizado, y bueno, empezaron a tratarme de negacionista y que si lo hubiesen puesto completa la frase se les caería el discurso, porque yo dije, tenemos que dejar de mirar al pasado y mirar hacia el futuro, pero sin olvidarnos de la verdadera historia. De la verdadera historia. Entonces eso es el tema, ¿no? Porque acá estaríamos en presencia del negacionismo de estos sectores de izquierda radicalizados que no quieren reconocer, por ejemplo, que los soldados de Manchalá, que eran salteños, que fueron, digamos, sorprendidos por más de un centenar
de subversivos del Ejército Revolucionario del Pueblo y que los atacaron. Bueno, en democracia además, ¿no? En democracia. Bueno, es decir, entonces, digo, como los soldados de Manchalá, tantos otros, los soldados de Formosa, es decir, civiles, profesores. Todo, ¿no? Mira, y pasa algo, bueno, vos lo viviste en sí. el Consejo Deliberante, ¿no? Porque este proyecto de ley está redactado por Ávila, que fue el mismo... Que fue el concejal que tiró el monumento. El monumento de Manchalá, exactamente. Y yo redacté la ordenanza que lo recuperen. Que lo recuperen, que lo reconstruyan, en la cual Leiva te apoya, porque la firma también esa ordenanza. Y hoy de repente termina presentando este proyecto y así en una postura creo que achiquilinada, medio chiquilín, viste, que ya entonces se sienten ofendidos, que no te saludan, porque supuestamente yo bajé el proyecto. No hubo quórum en la comisión. Andrés, vos has sido diputado y vos sabés que la decisión de los diputados en comisión es soberana. Entonces, por supuesto. Son esas cuestiones de que hay que trabajarlo, hay que buscar el consenso, son 59 voluntades que hay que convencer, ¿no? Entonces, por eso yo valoré mucho, Laura, la actitud que vos tuviste frente a un tema que la moda dominante en estos últimos 20 años que ha dicho, no, todo lo que venga de ese lado parece que no se puede rechazar y que hay que aceptar como venga. Me parece que tuviste vos también la cordura, y creo que así debe ser la tarea de un diputado, de decir, che, ¿por qué no revisamos esto? No podemos votarlo porque la moda dominante dice que tenemos que hacerlo. Yo tengo algunas fotos inclusive para mostrar y agradecerte porque como sigo presidiendo la comisión de homenaje a los héroes de Manchalá, la doctora Cartucha me invitó para que dé mi opinión en la comisión, así que yo agradecido porque llevé además material para poder mostrarle a los distintos diputados que forman parte de esta comisión cuál es el criterio, en este caso, que tenemos en la familia manchalera, le decimos nosotros, ¿no? Donde realmente más de una veintena de soldados salteños fueron víctimas de esta agrupación terrorista, en este caso como fue el ERP. En el caso de nuestros hermanos formoseños, son víctimas del ataque de Montoneros, ¿no? El 5 de octubre del año 75. Entonces, me parece que, así como estos dos ejemplos emblemáticos, ahí hay un listado enorme de víctimas del terrorismo. Yo mostraba inclusive cómo la actual diputada nacional, Victoria Villarruel, es la presidenta del Instituto de Estudios sobre Víctimas del Terrorismo en la Argentina, y hay tanta documentación que muestra que como un José Ignacio Rucci, que fue secretario general de la CGT, muerto por balas montoneras, no tiene reconocidos sus derechos humanos. Jordán Bruno Genta, profesor de filosofía, que lo mataron cuando iba el domingo a escuchar la Santa Misa, o Carlos Saqueria delante de sus 6 hijos, ¿no? Que lo acribillaron, era profesor universitario también. Hoy recordamos también a Larrabure, que era en época democrática, cuando era director de la fábrica militar en Córdoba, de fabricaciones militares, tuvo 1 año y pico en una cárcel del pueblo, murió como mártir y hoy está abierta la causa para su posible canonización de la forma que él murió. Estoy poniendo algunos casos emblemáticos, como pueden ser las hijas del capitán Viola, o por ejemplo Paula Lambruschini, ¿no? que a la sazón, es el día de hoy, que tenía 15 años y murió. Y muchas familias han pasado muchísimas situaciones, algunos las cuentan, otros las callan por miedo, por vergüenza, no sé el motivo. Pero, o sea, en muchas familias pasaron muchas cosas. Entonces, a mí me parece que escuchar una parte sesgada y no escuchar a todo el mundo, creo que eso no es la función para lo cual la gente nos ha elegido. ¿Y crees que Salta estarían en condiciones, Laura, de tener esa grandeza? Es decir, desde Salta podemos llegar a mostrar una memoria completa, sabiendo y aceptando que fue tremendo el terrorismo de Estado, pero mostrando que las víctimas del terrorismo también reclaman derechos humanos, también reclaman justicia para con ellos, y que sería realmente lindísimo. Si de Salta logran los diputados salteños darse cuenta de que una ley de memoria tiene que tener, digamos, el complejo dentro de ese plexo normativo, me parece que sería un paso
enorme, sería ¿no? un paso histórico. Creo que va a estar algo un poco complicado, me parece que va a ser algo Pero, que hay que trabajarlo. Porque no aceptan justamente, porque se sienten dueños del derecho humano. Claro, exactamente. Creo que va a ser complicado en ese sentido, más que nada por los que son estos grupos radicalizados, ¿no? Que de hecho sería verdaderamente un acto de grandeza reconocer a todas las víctimas. Y sería lindo pedirle al diputado Leiva, que es el autor, sí. A mí me encantaría, porque además fui compañero con él en el Consejo Deliberante, poder decirle a David Leiva qué importante sería que desde Salta, porque no se ha hecho en ningún lado, justamente por estas posiciones antagónicas, mostrar que esto sería tratar de tapar una grieta, saltar una grieta que incluya a todas las víctimas, me parece sería un y que se diga que en Salta no hay grieta en este sentido. Nosotros desde la comisión vamos a seguir escuchando a todas aquellas personas que quieran expresarse, la verdad, de ambos lados, porque me parece que es la función importante, y después sí, obviamente, trabajaremos en un proyecto que sea superador. Bueno, qué bueno, Laura, la verdad te felicito. Me Gracias. pareció un gesto importante por parte de un legislador, insisto, no ir detrás de la corrección política, no ir detrás de la moda dominante, decir, hoy con todo el material que tenemos, después de tantos años, después de tantas cosas que hemos visto, decir qué importante sería privilegiar la paz social. Y se lo dijo a Leiva y se lo digo a quienes están con él en este tema, privilegiemos la paz social, porque si no tenemos paz social no hay posibilidad de desarrollo y seguiríamos abonando grietas que no nos permiten crecer y salir adelante. Laura, muchísimas gracias por favor, estar aquí. Andrés. Y debes tener un montón de otros proyectos que ya en otro momento nos podrás contar. Así es, muchísimas gracias a vos por la invitación, por este espacio para poder contar verdaderamente qué fue lo que sucedió. Así que bueno. Desde aquí todo el ánimo. A mí me puso muy contento que ver a los diputados de la comisión abiertos a escuchar la otra campana, abiertos a esto. Y bueno, me animo a decirlo públicamente. Durante muchos años, los que están del otro lado saben que este programa, la columna internacional, la hacía el doctor Javier Cornejo Solá. Con lo cual, es una persona que no solo, digamos, conoce la historia, fue un actor principalísimo, porque fue uno de los primeros presos políticos en Salta, 8 meses en los buques de la Armada, con simulacro de fusilamientos, y jamás se prendió en lo que fue accionar de pinzas, justamente todo lo contrario, que entre la extrema, si se quiere, derecha o el ala más liberal de lo que fue el golpe de Estado del 76, con las organizaciones subversivas, en acción de pinzas, derribaron un gobierno constitucional. Hasta ahora nunca recogieron el guante y siguen perpetuándose en el poder de la Argentina como si fuera, te diría, un plan sistemático de manual de que no hay salida para la Argentina. Y creo que poniendo estas cosas, digamos, lindas, decir, pongamos la verdadera justicia sobre la mesa, la concordia entre los argentinos, una justicia que realmente nos pueda abordar a todos, bueno, sería un paso importante. Yo creo que sí, porque la verdad que la sociedad ya está cansada de las grietas y está cansada también de esto, de las divisiones políticas, de que por qué es de tal o de cual partido. No, yo creo que en el momento que estamos atravesando en la Argentina, creo que nos llama la unidad de todos. Y me parece que este es el momento preciso y oportuno para trabajar en la unidad. Creo que trabajar en este sentido y que podamos avanzar desde Salta en un proyecto que sea superador, creo que es una de las formas de demostrar también la madurez política que tenemos. Ojalá que te escuchen todos y también las autoridades de la Cámara. Gracias, Laura. Gracias a vos. Vamos nosotros a una pausa. Ojalá que ya estemos preparando el Zoom con José D'Angelo Rodríguez para hablar de estos temas. Avanza la obra del nuevo puente, que va a unir la zona sur con el centro de la ciudad. Es una nueva vía de conexión, de acceso de miles de salteños que entran a trabajar o a estudiar o a hacer trámites al centro de la ciudad. Es una obra que nos llena de orgullo. Hacía 16 años que no se hacía un nuevo puente en Salta. Estamos pronto a inaugurarla en los próximos meses, pensando y en beneficio de todos los salteños. Hoy acá en la zona oeste de la ciudad, en el SIC, con una jornada exitosa de castración masiva. Más
de 350 turnos de castración que se atendieron en el lugar. Es una prioridad para nosotros y sabemos que ustedes, los vecinos, lo piden y mucho. Quería darle las gracias por la fortaleza que tuvo en despejarnos las peatonales y el Parque San Martín, que es difícil, me imagino. Para mí es muy importante saber que somos la mayoría de los salteños que queremos orden, sí, que queremos vivir en paz, con respeto. Y sé que muchos de los vecinos lo pedían. Estamos haciendo Betina Romero, intendenta. Y continuamos con más Alta Política. Bueno, realmente muy interesante, un tema interesantísimo. Agradecido de que haya estado aquí la diputada Laura Cartucha. Vamos a ponernos en contacto con José D'Angelo. José, muy buenas noches, gracias por estar allí. Hola Andrés, buenas noches, un saludo a la audiencia, muchísimas gracias por llamarme. Voy a aprovechar, estamos saliendo en toda Salta, tu última publicación, que es La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones. Y también recordar que fue un bestseller, ya lleva varios años, pero Mentirás tus muertos, ¿no? Otra obra emblemática, que yo las llevé las dos obras a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside justamente la doctora Laura Cartucha, para que los demás diputados vean la necesidad que tiene la Argentina en la búsqueda de paz social de poner arriba de la mesa de una ley de memoria todas las víctimas del terrorismo. Contanos un poquito, José, este estudio que has llevado adelante, la cantidad de irregularidades que has encontrado respecto de esto. Bueno, en primer lugar, felicitar a la diputada. Estamos al tanto todos los argentinos, porque tuvo mucha difusión la reunión que tuvo con la Asociación Centro de Estudios Salta, una institución que trabaja mucho y seriamente por la verdad histórica en la Argentina, y realmente la reunión que ha tenido y la decisión que ha tomado respecto de un proyecto del cual hablaban recién con ella, me parece muy auspicioso, muy auspicioso. Yo el día martes, hablando de legislaturas y de climas distintos, el día martes que viene, el martes 22, presento en la Cámara de Diputados de la Nación el libro del que hablaba recién, La estafa con los desaparecidos. Me invita el diputado Alberto Asef y lo va a presentar el historiador y politólogo Rosendo Fraga al libro. José, a propósito de eso, que la Cámara de Diputados hoy tenga, te diría, la posibilidad de terminar con la corrección política y la moda dominante es un paso enorme, esto que me estás contando. Enorme, yo creo que es un signo de cambios importantes. Era impensado esto unos años atrás, era absolutamente impensado, y es un signo de madurez, porque en definitiva me parece que nosotros estamos reclamando a la clase política que tenga sensatez y que tenga prudencia para hacernos salir de la trampa del odio y de la revancha y de la venganza en el que nos han metido desde hace 40 y tantos años algunas personas que han utilizado la mentira como herramienta política. En la Argentina se habían tomado una serie de medidas con las cuales uno podía estar más o menos de acuerdo, pero la clase política había tomado una serie de medidas que incluía indultos para los jefes guerrilleros, indultos para los militares, indultos para aquí, para allá, reparaciones pecuniarias para los que hubieran sido víctimas, etcétera, etcétera, una serie de medidas. Inclusive en esa serie de medidas se habían acoplado un sector muy importante de las guerrillas de esa época. Le recordamos a los oyentes que en el año, estoy hablando del gobierno de Carlos Menem, ¿no es cierto? Sí. En el año 89, los jefes montoneros, Firmenich,
Vaca Narvaja, Perdía, Obregón Cano, Videgain, etcétera, firmaron un acta que la llamaron de pacificación y reconciliación nacional. En esa acta, a impulso de la política, ¿no es cierto? Se ve claramente que era a impulso de la clase política del menemismo en ese momento. Pero la cuestión es que esa acta, entregada a los pies de la Virgen de Luján, en la Basílica de Luján, con escribano público, esa acta tenía 3 puntos. Se llamaba Acta de Pacificación y Reconciliación Nacional, y tenía 3 puntos. Y decía: la historia argentina está asignada por una guerra civil intermitente. La historia argentina de los últimos años está asignada por una guerra civil intermitente. Segundo punto. Qué importante esto que contás, porque habla justamente de la existencia de guerra civil, que se le llama, digamos, guerra de baja intensidad muchas veces, ¿no? Sí, lo estaban diciendo los jefes montoneros, ¿eh? Claro, sí, sí. Estaban diciendo: la historia argentina de las últimas décadas está asignada por una guerra civil intermitente. Segundo, la verdad histórica es que no hay entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos que han desquiciado, bla, 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 bla. Tercero, la pacificación nacional y la reconciliación de los argentinos es el camino que tenemos que seguir para suturar las heridas del cuerpo nacional, etcétera, etcétera. O sea, decían, hubo una guerra civil, nadie dejó macana por hacer, caminemos en la pacificación y la reconciliación. Eso era sensatez, y lo firmaban los jefes montoneros. ¿Se entiende? ¿Qué habrá pasado después que alguien se adueñó de la bandera, digamos, de los derechos humanos e hizo de esto una herramienta al servicio de un sector de la política? Y eso es, digamos, lo explica para mí el libro El Pacto, que es el pacto entre Kirchner y Berbisky. Sí, sí, mostramos el tráiler acá en este programa, José. Claro. Sí. El libro El Pacto, que habla del pacto entre Kirchner y Berbisky, es la unión entre la izquierda revolucionaria que quiso asaltar a sangre y fuego la Argentina en los 70 con los corruptos. Ese es el pacto. Uh-huh. El pacto que utiliza como una de las herramientas la construcción de la memoria, o sea, no la historia, sino la construcción de la memoria, moldearla como si fuera una plastilina, ese pacto entre Kirchner, los organismos de derechos humanos y Horacio Berbisky. Horacio Berbisky, que recordemos, era un personaje muy importante en la inteligencia montonera. Doble agente, como dijo Levinas. Doble agente, dijo Levinas, Gabriel Levinas en su libro Doble Agente. Y no salió a desmentirlo. No, le pregunta: ¿para quién trabaja usted, señor Berbisky? No sabemos para quién trabaja, señor Berbisky. Para mí trabaja para la corona británica. Perdón, estoy dando datos, sí. Estoy dando datos porque el CELS, que presidía Berbisky hasta que lo descubrieron colándose en la fila de la vacuna. Sí. El CELS está financiado, entre otros capitales del extranjero, por la Embajada Británica, ¿no es cierto? Sí, el sí. CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que curiosamente además, Andrés, revisa los legajos del personal militar de las fuerzas de seguridad y policiales para ascender. ¿Podés creer eso? ¿Vos sabés? Entonces, que eso para cerrar. Dale, porque también me vino a la memoria eso, que una sobrina de Berbisky puesta por el kirchnerismo para revisar los ascensos. Sí. Bueno, sí. Vos sabés que a mí me viene a la memoria esto. ¿Cómo es el apellido de la diputada que entrevistaste? Laura Cartucha, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Salta. Perfecto, sí. Perfecto. La verdad que la felicito por su valentía. ¿A qué partido pertenece? Ella es una de las diputadas del oficialismo del doctor Gustavo Sáenz. Ah, perfecto.
Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que enojarnos con Berbisky y compañía, porque ellos hacen su trabajo. Debiéramos enojarnos si no existieran las Lauras Cartucha. Eso Claro. debiéramos enojarnos. Claro. Y debemos enojarnos con quienes sí, teniendo la responsabilidad, sabiendo que tienen otra visión, sabiendo que tienen otra opinión, han permitido todos estos años que los cultores del odio, que ahora se llaman los defensores del amor, los cultores del odio, les hayan entregado en una franquicia exclusiva, Sí. alocada, les hayan entregado el enorme capital simbólico y no tan simbólico de los derechos humanos y la interpretación de la historia reciente. Es increíble. Yo me junto con un peronista a hablar y le pregunto, ¿cómo puede ser que ustedes les hayan regalado a aquellos a los que Perón echó de la plaza y del movimiento, llamándolos infiltrados, traidores, mercenarios al servicio del dinero extranjero, que les hayan regalado la historia y los derechos humanos? Es increíble que se hayan dejado derrotar por los que mataron a José Ignacio Rucci. No, Esto es inclusive por aquellos que fueron los cómplices con un sector del ejército de derribar el gobierno constitucional del general Perón, es decir, con una acción de pinzas que por izquierda y por derecha fueron socios en el latrocinio también, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que estoy terminando un artículo, dos artículos, en realidad, que te hago, ¿cómo se llama? Te lo spoileo, ¿cómo se dice ahora? No. No sabés. Alguien más No joven, sabés. hay que preguntarle a alguien más joven. Bueno, te lo escalteo, te lo spoileo, no sé qué frase rara es. Sí. Te cuento un poquito. Uno se llama El montonero que nos costó 1.000 millones de pesos, porque se trata de Fernando Vaca Narvaja. Sí. ¿Qué pasó con Fernando Vaca Narvaja, el abuelo guerrillero de la nieta de Cristina Fernández? Fernando Vaca Narvaja era uno de los jefes montoneros. Y por ser uno de los jefes montoneros, era obviamente muy buscado por el gobierno peronista del 73 al 75, 76 y por el gobierno militar después, ¿no es cierto? Claro, sí. Por la militancia de Fernando Vaca Narvaja, de familia de clase acomodada cordobesa, Sí. clase media alta, acomodada, cordobesa, por la militancia de Fernando, hacen desaparecer a su padre unos días antes del golpe en Córdoba. Su padre desaparece. Y su hermano mayor, Miguel Hugo, que se llamaba igual que el padre, que estaba preso en la cárcel de Córdoba, a los pocos días después del golpe muere. Pero antes del golpe, un día antes del golpe, toda la familia Vaca Narvaja, no Fernando y su mujer, que estaban ya fugados, se habían fugado de la cárcel de Rawson. Sí. En el 72 estaba en México o en Cuba, ya Fernando. Pero todo el resto de la familia se asila en la embajada mexicana en Buenos Aires y al poco tiempo le permiten la salida del país. Entonces toda la familia de Vaca Narvaja, que tiene 11 hermanos, en ese momento se asilan en la embajada de México, se van y permanecen en México durante 6 años, entre ellos Patricia Vaca Narvaja, conocida funcionaria post. Sí. Pues, Redondeame, José, la idea porque tengo un minutito nada más. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, 35 familiares del señor Fernando Vaca Narvaja cobraron una indemnización que asciende actualizada hoy a 1.000 millones de pesos por ese exilio. Pero hubo una sola. Y que se fueron antes del golpe. Una sola Vaca Narvaja que no se exilió. Sí. La hermana Susana, que se quedó a vivir en Córdoba porque no participaba de las luchas de su hermano. ¿Qué le pasó a Susana? Nada. Vivió tranquilamente, no cobró un centavo del Estado. ¿Se nos acabó el tiempo? José, se acabó el tiempo, pero te agradezco mucho porque con esto final sintetizás casi
el título de tu libro. Es parte de los casos de la estafa. De las mentiras, de las mentiras y millones. Un abrazo grande. Te agradezco mucho, como siempre, José, te felicito por toda la labor que llevas adelante. Y bueno, seguimos construyendo, podríamos decir, el encuentro patriótico con hombres y mujeres que a lo largo y a lo ancho, ¿no?, de la Argentina, de los distintos sectores políticos, pensamos en clave de la Argentina. Así que gracias. Esto es imprescindible. Un abrazo grande, un cariño a la audiencia. Adiós, adiós. Bueno, ahí lo escuchábamos a José D'Angelo, realmente autor de estos libros que, bueno, fueron bestseller en este último tiempo por cómo han sido documentados. Una pausa muy cortita porque empezamos la entrevista con Miguel Nani. El turismo es uno de los rubros principales en generar crecimiento y empleo. La minería y el turismo se transformaron en pilares fundamentales para el desarrollo regional. Así buscan el desarrollo de puestos de trabajo directos e indirectos y ambos apoyan el desarrollo de la infraestructura. Bueno, nosotros en el sector gastronómico básicamente lo que tuvimos fue un aporte durante la pandemia, porque mucho del personal de la minera se quedaban en los hoteles, por lo tanto fue un aporte también muy importante y valioso para el sector de la hotelería, que durante la pandemia solo pudo trabajar con minería y con repatriados, o sea que la verdad que fue algo importante para mantener vivo, aunque sea de manera pequeña, pero sí hizo su aporte y lo notamos desde la Cámara de Hotelería Gastronómica de Salta. Bueno, las principales prestaciones que se solicitaron fue justamente el alojamiento. Nosotros que tenemos más de 300 establecimientos, tanto hoteleros como gastronómicos en la provincia, pudimos notar eso y esto es palabra de la comisión de la Cámara de Hotelería Gastronómica, por lo tanto esas son las principales prestaciones y esperamos que esto pueda seguir creciendo a lo largo del tiempo. ¿Sabías que se realizó la primera ronda de negocios de proveedores mineros? Reunió a más de 130 pymes salteñas con una variada gama de productos y servicios. El objetivo fue mejorar la capacidad comercial, desarrollar negocios e impulsar la creación de empleos de calidad en la minería. Bueno, y ahora sí, como habíamos anunciado, está Miguel Nani, diputado nacional con nosotros, presidente de la Unión Cívica Radical. Muy buenas noches, Miguel, gracias por estar aquí. ¿Cómo andas, Andrés? Un gustazo. Yo anuncié que te íbamos a preguntar de todo. En realidad, Miguel, bueno, venís haciendo todo un trabajo importante, fue la convención de la Unión Cívica Radical, la posición de este año de integrar Juntos por el Cambio, inclusive en la elección provincial, ¿no?, como un hito, te diría. Quería que nos cuentes, bueno, cómo está trabajando la Unión Cívica Radical en ese sentido en cuanto a darle volumen a Juntos por el Cambio, con una provincia gobernada por el presidente a nivel nacional, como es el gobernador Morales. Mirá, estamos muy bien. Yo creo que el radicalismo tomó una enorme decisión. Teníamos un dilema, si seguíamos siendo una oposición testimonial o si realmente nos poníamos los pantalones largos y metíamos una oposición que se atreva a disputarle el poder al gobierno, a este gobierno. Y bueno, con mucha madurez los radicales decidimos constituir Juntos por el Cambio. Eso significa que Salta va a tener una opción bien fuerte, bien competitiva, ¿no? Entonces, me parece que hemos hecho lo correcto. Ese es un primer título, digamos, que la Unión Cívica Radical les ha dicho, queremos ser oposición. Sí, y sobre todo porque en Salta esta es la oportunidad de que la oposición se convierta en gobierno, ¿no? Digo, estamos en una época política donde la gente está muy disgustada con toda la clase política, pero aún más con los que tienen la lapicera, los ejecutivos. Esta no es una gestión que la gente catalogue de imprescindible, tiene muchos puntos flacos, y creo que ahí es donde nosotros podemos alternar, ¿no? Digo, Salta se merece otro gobierno o un gobernador quizás que no provenga
del justicialismo, y es por eso que creo que el radicalismo ahí se anota en una escudería muy buena, por así decirlo, que es Juntos por el Cambio, y que creo que nosotros tenemos una gran posibilidad el año que viene, ¿no? Miguel, en el caso, digamos, de la coalición, en Salta no existía el PRO y la Unión Cívica Radical, más Ahora Patria, que se sumó, digamos, dentro de esa coalición. La coalición cívica no tenía representación en Salta, con lo cual, digamos, en la cabeza quizá de Olmedo, bueno, con Carlos Zapata, que hoy es diputado nacional, en cabeza tuya como presidente de la Unión Cívica Radical, el PRO intervenido en una situación realmente que en ese sentido, no me gusta hablar de mí, pero donde yo también quedé en una situación muy compleja porque no se termina de resolver. ¿Hay alguna conversación por parte, digamos, y ahí te lo pregunto institucionalmente, por parte tuya y de Ahora Patria para que esto se pueda en el corto plazo resolver? Mira, Andrés, lamentablemente es muy difícil que una persona, una autoridad partidaria del radicalismo se inmiscuya en otro partido, ¿no? En tanto coalición lo decía, ¿no? Sí, perdón. Sí. En eso no por el partido, sino por la idea de que decís una escudería con posibilidades de ganar tendría una pata un poco renga. Sí, a ver, mira, antes de que yo sea presidente de la UCR estuvo intervenida como 8 años. Te doy una mala noticia. Sí, es verdad. O sea que mirá todo lo que le falta transitar a ustedes, ¿no? Digamos, llevamos 2 o 3, digamos, para... Pero la verdad es que creo, hablo por mí, que este es un momento de apertura, de conciliaciones, de tender puentes, siempre y cuando tengamos en claro que queremos ser oposición al gobierno, ¿no? Mientras tengamos eso en claro, me parece que el objetivo es viable, ¿no? Pero sí hay conversaciones con Ahora Patria, con el PRO, tenemos una mesa de diálogo bien instituida, porque además esa mesa va a tener que ahora definir 2 cosas, las candidaturas por un lado. Por no haber paso. Por no haber paso, y si esa mesa no puede consensuar las candidaturas, tendremos que garantizar de alguna forma un canal democrático para que los simpatizantes, los ciudadanos vayan y voten y elijan a quién quieren tener de candidato, ¿no? Entonces, ese diálogo... Qué difícil, digamos, en términos de lograr consensos, cuando no hay elecciones, estar los presidentes de los partidos, digamos, con los apoderados, con una lapicera, eligiendo cuál es la mejor oferta electoral. Totalmente, porque además nos pasa que tenemos muy buenas figuras, gracias a Dios, ¿no? Digo, yo veo que el PRO tiene sus candidatos, Ahora Patria tiene sus candidatos, nosotros el nuestro. Y digo, pero eso también es un buen síntoma, porque digo, lo grave es que nadie se le anime, ¿no?, al gobierno. Y acá se le animan todos. Entonces a mí ese desafío me apasiona, me encanta, porque en definitiva lo que hay atrás de todo ese desafío es gobernar mejor Salta. Estamos hablando de la elección del 14 de mayo del año que viene. Sí. Estoy obligado a preguntarte, Miguel, por el intendente de Tartagal, que es Mimesi, digamos, el gato Mimesi. Mirá, es recurrente esa pregunta, sobre todo cuando empiezan a entrar el tiempo de descuento. Hasta acá Mimesi fue, él llevó una postura de que él quería una lista UCR pura, ¿no? Yo era de los que pensaba que una lista UCR pura no era competitiva hoy, ¿no? En primer lugar, porque hoy no hay un solo partido político, ni el radicalismo, ni el peronismo, que tenga la capacidad propia de representar a la mayoría de la sociedad. El 50% de los salteños hoy no se siente ni justicialista ni radical, ¿no? Nosotros representamos una pequeña minoría. Es parte de la crisis de los partidos también. Bueno, entonces, claro, hay que añadir fuerza. Entonces, y sobre todo yo pensaba, a diferencia de otros amigos, que el lugar natural del radicalismo hoy es Juntos por el Cambio, ¿no? Los partidos con vocación demócrata, republicana, constituimos Juntos por el Cambio, entonces digo, el radicalismo tiene que ir por ahí. Me parece que Mimesi, hasta hoy, viene siendo un intendente notable, un buen y gran militante radical, y yo espero que lo siga siendo. Está bien. ¿No? Entonces, muchas veces también es cierto que los intendentes tienen la dificultad del presupuesto. Muchas veces también
hay una suerte de corset ahí, ¿no? Respecto de los recursos para poder gobernar. Clientelismo político, Andrés, es la esclavitud del siglo XXI. Y existe el clientelismo político del dirigente que va a su puntero y al barrio. Y elige, y también el clientelismo político del gobernador hacia los intendentes. Hoy, con este esquema de recursos, no lo digo por nuestro intendente, pero con este esquema de recursos, los intendentes son esclavos del gobernador. Eso explica quizás por qué no hay casi intendentes opositores en Salta, ¿no? Son muy dependientes. En tu crítica, que siempre te he escuchado desde el punto de vista constructiva, ¿no? Porque sos un hombre con ese valor de respetar la democracia, el consenso y el disenso. ¿Cuáles son los puntos más flacos que estás viendo vos en materia de gobierno hoy? Yo creo que el gobierno, esta gestión provincial, creo que está fracasando, o comienza a fracasar, y comienza a fracasar apenas con 3 años de gestión. ¿Por qué te lo digo? Porque, Andrés, yo veo que los ministros, o quien se tiene que ocupar de las cosas, están concentrados en donde no se tienen que concentrar. Es decir, cuando la policía está concentrada en armar una mesa de dinero y una financiera y no está concentrado en combatir el delito, ahí tenés un problema. Cuando vos tenés a los ministros concentrados en superficialidades y no en los temas centrales de la problemática de Salta. Te puedo nombrar los problemas que hay del agua potable en Salta Capital, los problemas de educación y de infraestructura en las escuelas, en esta ciudad, Andrés, donde tenés escuelas en el centro que se caen los techos, la escuela Joaquín Castellano, que a principio de año tuvo que cerrar su puerta. Digo, tenés un problema ahí, Andrés. Entonces digo, cuando la salud, los directores de hospitales, los gerentes te renuncian por falta de recursos porque no pueden montar disidencia, tenés un problema y eso denota toda una improvisación que tiene el gobierno. Bueno, esas son las cosas que hay que corregir. Y te nombro los problemas de esta ciudad, porque si en Salta Capital nosotros tenemos problemas de agua potable, calcula lo que es el norte. Yo no estoy hablando de Santa Victoria Este, no estoy hablando de acá, de esta ciudad. De la ciudad de Salta. Entonces, es grave lo que nos pasa, ¿no? Entonces digo, ese es el diagnóstico que yo tengo. Y por eso veo, la gente nos transmite mucho malestar, y por eso te digo, esta es una elección de final abierto. Y gracias a Dios es una elección de final abierto, ¿no? Es muy aburrida ya la política con que el gobierno siempre sea el ganador puesto, ¿no? Miguel, nos queda un minuto y quiero preguntarte, salir de lo provincial y de la dimensión de lo nacional. Sos diputado nacional, digamos, escuchás la caja de resonancia de los problemas. La economía obviamente no funciona, la inflación se lleva puesto ya los magros salarios de los argentinos. ¿Qué vislumbrás respecto de también un gran conflicto en la idea de que Juntos por el Cambio a nivel nacional articule una oferta electoral que sea competitiva y que sea importante para ofrecerle a los argentinos? Tenemos que trabajar en esa humildad, en una gran opción desde la oposición. Creo que el justicialismo o este gobierno implosionó de una forma abrupta. No puede dar respuesta a ninguno de los problemas que tenemos los argentinos. Donde meten mano hacen macana, ¿no? Entonces digo, no te hablo de la inflación, Andrés. Agarra cualquier área y han destrozado toda la gestión, ¿no? Desde la pelea allá arriba de Alberto y Cristina, que es insólito, inaudito, y hoy intentan despegarse. No hay la búsqueda de impunidad en la justicia no también. Hay un área donde vos podás rescatar algo positivo de la gestión. Lo digo con mucho lamento. Ante eso, nosotros tenemos que lograr los esfuerzos porque digo, nos dejan en la lona, absolutamente. Entonces digo, no es tan solo nada más ni nada menos que arreglar el bolsillo de todos los argentinos. Va a ser un desafío enorme arreglar todo el gobierno. Miguel, muchísimas gracias. Como siempre, gracias, un placer Andrés. poder hablar con vos. Me dejaste varios títulos que me parecen importantes, sobre todo esa vocación de construir, de aportar y de decir, bueno, quiero ser oposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos tenemos que despedir, como siempre agradeciendo a la gente también, mucha gente de Orán, de Rosario de la Frontera, que nos han mandado mensajes esta semana, y como digo, todas las semanas, ¿no? Es a Dios rogando, pero y con el mazo dando. Construir una Argentina que está, como dijo recién el diputado Nani, implosionada, requiere un compromiso ético y moral por parte de todos. Salgamos de nuestro letargo, del adormecimiento que hay, y tenemos que lograr un orden social
que esté sustentado en verdaderos valores. Que tengan una muy buena semana. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política.